Muy buenas. Bueno, seguimos para variar haciendo problemas de elevado. En este caso es un problema sobre ondas y sobre uno de los tres tipos de problemas que nos ponen, que es sobre la sensación sonora. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Eso sí que, bueno, lo vamos a copiar en la pizarra, porque aquí con las palabras y los nombres hay cierta confusión entre lo que es la intensidad de la onda sonora, como la intensidad de cualquier onda, que es la potencia por unidad de superficie, eso, la intensidad de la onda, pero después se define, como vamos a ver, lo que para mi gusto es mejor como la sensación sonora que da en nuestro oído, pero que también se llama sonoridad y que a veces se puede llamar incluso nivel de intensidad sonora, que a mí ese ya es el último nombre, es el que me parece bastante poco adecuado, ¿vale? Bueno, claro, que lo vamos a escribir ahora, simplemente deciros en todo caso que se distinguen claramente por las unidades. La intensidad de la onda, como tal onda es vatio por metro cuadrado, y la sensación sonora se mide en decibelios, o la sonoridad, o en algunos casos, insisto, como el nivel de intensidad. Esa palabra nivel parece ser que algunas veces la diferencia de la intensidad real de la onda. Bueno, vamos a escribirlo y que me enrollo como las... Venga, vamos para allá. Es que quería hacer hincapié en esto para que no, bueno, no os dé lugar a confusión. Pero insisto, la unidad es la que tenéis que saber y se acabó. O sea, se distinguen claramente por la unidad, ¿vale? Entonces, mirad, una cosa es lo que hemos dicho siempre, la intensidad de la onda sonora, como la de cualquier onda, que se mide como, por supuesto, es la de siempre, la intensidad de la onda sonora, es la fórmula que hemos visto para cualquier onda, que es la energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie, o sea, la potencia partido de la superficie, del área, vamos a llamarle aquí el área. ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis que al ser una onda tridimensional que se reparte, o sea, que se traslada esféricamente a partir del foco, esto a una distancia, si tenemos aquí el foco, pues a una distancia R del foco, esa energía se habrá repartido en una bola de radio R que no voy a dibujar, y por lo tanto nos dará pie a decir que la intensidad de la onda a esa distancia es esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esto, vamos, clarinete, ¿vale? Y después está lo que os decía, para mi gusto, la sensación sonora, porque es lo que significa, o sea, es la sensación que a nuestro oído y a nuestro oído nos produce esa onda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sensación sonora. También llamada a veces sonoridad y, para mi gusto, bueno, supongo, para mi gusto con menos, digamos, acierto, también llamada sonoridad o nivel, esto lo vamos a poner. Si consultáis en algunos libros, veréis que en unos el nivel de intensidad sonora es la intensidad de la onda, la que os he dicho a la izquierda, pero en otros la palabra nivel, nivel de intensidad sonora, pues es como la sensación, ¿vale? Entonces, sensación sonora. Yo ya os digo, la sensación sonora es la que, vamos, lo que yo creo que es la palabra más adecuada porque es justamente lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale? Bueno, que es la sensación que produce un sonido en nuestro oído, la sensación que produce un sonido. ¿Por qué se define? Porque se demuestra que al doble de intensidad de la onda, al doble de potencia por unidad de superficie, al doble, en nuestro oído no se produce el doble de sensación, ¿vale? A 100 veces más 100 trompetas no producen en nuestro sonido la sensación de 100 veces más
de sensación sonora, ¿vale? Entonces, como eso parece ser que es así, bueno, pues se define la sensación sonora como, que ya lo sabéis, pero ahora ya empezamos a hacer el problema, como 10 por el logaritmo de i entre i sub 0, donde i sub 0 es la intensidad de la onda, o sea, cuando decimos aquí intensidad, es la intensidad de la onda, la intensidad umbral, que os la dan, pero bueno, que hemos hecho unos, vale, que es 10 a la menos 12, ¿vale? Vatios metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que una intensidad más pequeña, nuestro oído es incapaz de detectarla, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, pues espero, bueno, ya veis la diferencia entre los dos conceptos, que es bastante clara, y vamos a hacer el problema, ¿vale? Dice, es de Asturias, ordinaria del 23, dice, la sonoridad del timbre del patio de un colegio medida a una distancia de 10 metros, el mismo es de 80 decibelios. Suponiendo que el timbre emite el sonido como un foco puntual, determine la potencia de emisión. Mirad, pues ya veis, cogemos a, ¿qué sabemos? Aquí tenemos, como os decíamos, el foco, ¿no? En este caso, fijaos, bueno, ya que he hecho esta figura, pues fijaos, estos son 10 metros, me parece, ¿vale? Eso es. Entonces vamos a calcular la intensidad a 10 metros. O sea, bueno, vamos a calcular la intensidad de metros y sabemos que produce la sensación sonora de 80 decibelios. Pues eso, vamos a coger, vamos a decir, vamos a aplicar la ley de la sensación, que es esta, y de aquí vamos a despejar, como veis, dado que conocemos que la sensación sonora son 80, pues vamos a poder despejar claramente la intensidad de la onda que llega ahí. Pues hombre, este 10 pasa a dividir y entonces nos queda que el logaritmo de i entre 10 a la menos 12 es igual a 8, de donde por definición del logaritmo, espero que, ¿vale? Significa que lo que está dentro del logaritmo i entre 10 a la menos 12 es igual a 10 a la 8, de donde ya tenemos la intensidad a los 10 metros, que es 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado. Cuando ya damos un resultado, sí que le ponemos la unidad, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya como esa es la intensidad, vamos a contestar la pregunta, que es la potencia. Vamos a la ley ya de la intensidad, la que hemos dicho que es la que define la intensidad de una onda, que es esta, en este caso, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que la intensidad que hemos calculado, que es 10 a la menos 4, es igual a la potencia que nos preguntan, partido de 4pi por el radio al cuadrado, que ya veis que son 10 metros, con lo cual nos quedaría que la potencia sería 4pi por 10 a la menos 2 vatios. ¿Vale? Y ya tenemos la contestación a la primera pregunta que nos habían hecho. Espero que, bueno, a veces tengo la sensación de que me embalo, pero bueno, se supone que ya, si estáis mirando esto, es porque, joder, ¿no? Las dos leyes fundamentales y, hombre, y además, bueno, como esto lo podéis parar en un momento dado, pues sí, venga. Dice, B, el nivel de intensidad sonora a una distancia de 100 metros. Nada, B, pues nada, cogemos y decimos, el nivel de intensidad. ¿Veis? Aquí dice el nivel de intensidad sonora. ¿Veis? Ya veis cómo no lo llama sensación ni intensidad, es nivel de intensidad. O sea que, como os decía, son las tres palabras que se utilizan. Sensación sonora, nivel de intensidad sonora, ¿vale? O sonoridad incluso en algunos sitios. O sea que yo creo que os he puesto esas tres, ¿no? Que es que quiero que os quede claro que no. Eso es, bueno. También llamado sonoridad, bueno, esto os lo voy a simplemente, no lo voy a encuadrar porque sonoridad o nivel de intensidad sonora. Bueno, os lo remarco porque es eso, es para que no, vale, os viene a la hora de, vale. Además, ya veis en el B, la intensidad sonora a una distancia de 100 metros. No os pueden preguntar la potencia del foco a los 100 metros porque eso no tiene sentido. O sea, vale, o sea, bueno,
también es verdad que lo que acabo de decir, o sea, es una tontería, o sea, la potencia del foco está donde está y no se puede definir la potencia a 100 metros, se puede definir la intensidad de la onda a 100 metros y de ahí calcular la sensación sonora que produce, que es lo que vamos a hacer. Mirad, vamos a coger la intensidad de la onda a los 100 metros, será 10 por el logaritmo. Como ya sabemos la potencia, ¿eh? O sea, perdón, que se me ha ido el perdigón. La intensidad a los 100 metros sería la potencia 4pi por 100 al cuadrado. Bueno, perdón. Si pongo letras, pongo letras. Y si pongo números, pongo números. Eso es una idea, ¿vale? Bueno, que es evidente, ¿verdad? Aunque a veces las cosas evidentes hay que decirlas, porque las suponemos y, bueno, venga, menos potencia. Fijaos, 4pi por 10 a la menos 2. Venga, 4pi por 10 a la menos 2. ¿Veis? Si no trabajáis con la pi, o sea, la pi la dejáis en paz, porque primero es mucho más fácil de dibujar la letra pi que poner 3, 14 y 16, que son 5 cifras, o sea, 5 rayas contando la coma, y además se comete un error bastante evidente. Entonces, trabajar con la pi. Y además, como veis en este caso, al dividir entre el radio al cuadrado, que es 10 a la 4, pues fijaos que la intensidad de la onda me queda 10 a la menos 6 de maravilla, porque el 4pi y el 4pi se me va, si no la he liado, ¿vale? Eso es. Vale. Entonces, vale, como siempre, bueno, son consejos que, bueno, supongo que os han dado, que trabajéis. Los decimales, hombre, pues al final, en un momento dado, si queréis dar el resultado en decimal, hombre, y también es verdad que durante un proceso se aparece una raíz cuadrada de unos números ahí, tal, que se tira de calculadora y ¡pram! ¿Vale? Pero cuando son numericos así tan, bueno, pues eso, pues que la intensidad, la potencia del foco era pues 4pi por 10 a la menos 2, pues no tiramos de calculadora ahí, lo dejamos así y queda de maravilla, hombre, ¿vale? Venga, vale, entonces ya tenemos que la intensidad, ¿vale? A los 100 metros es 10 a la menos 6 vatio metro cuadrado. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de contestar a lo que nos preguntan, que es el nivel de intensidad o la sensación sonora, o beta a veces. Bueno, yo creo que está claro, ¿vale? Venga, entonces, 10 por el logaritmo de i partido de i sub 0, pues entonces nos queda que la sensación sonora en ese caso es logaritmo de la i 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 12, esto me queda 10 por el logaritmo de 10 a la 6, como veis, ese 6 baja abajo y me queda 60 decibelios que remarcamos como solución de la pregunta que nos han hecho, ¿vale? ¿Ya veis? O sea que, venga, ánimo, joder. Ya sé que son tantas cosillas, ¿verdad? Que al final no es tan fácil, ni mucho menos, ni mucho menos. Y sobre todo con las notas que tenéis que sacar, ¿no? Un 14, pero hombre, yo la primera vez que lo oí, digo, vamos a ver, ya me he tomado una copilla, ¿ok? Vamos a ver, la distancia desde el C, perdón, la distancia desde el timbre, a partir de la cual deja de ser perceptible su sonido, cuando su sonoridad disminuye, ¿ves aquí? Su sonoridad, ¡hala! Disminuye por debajo del nivel del ruido de la contaminación acústica ambiental, que es 70 decibelios. Pues, ¿qué quiero yo a calcular? Cuando la sonoridad o la sensación sonora es menor que 70 decibelios. ¿Vale? Pues voy a calcular cuándo vale 70 decibelios. Podríamos trabajar así elegantemente con las inecuaciones, pero bueno, no es necesario, ¿vale? Vamos a ver a qué distancia la sensación sonora es 70, ¿va? R, para que S sean 70 decibelios. Entonces, nada, cojo y digo, vamos a ver, aplico la ley. 70, bueno, como ya le he puesto varias veces, venga, 70 es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad esa que se tiene que producir en ese punto para que efectivamente el nivel y la sensación sonora sea 70, y así de esta manera la calculo de maravilla. Fijaos que me queda que el logaritmo de esa intensidad entre 10 a la menos 12 es 7, por lo tanto, y entre 10 a la menos 12 es 10 a la 7, con lo cual, esto es, cuidado, menos 12, la intensidad, cuidado,
que os voy a decir, ¿verdad? Y yo a mí mismo que vayamos con tranquilidad, por la que más podamos, claro, ya sé que es fácil decirlo. Bueno, esa es la intensidad que produciría un nivel de sensación sonora de 70. Sería, pues, vatio metro cuadrado. ¿A qué distancia se produce eso? Pues ya veis, cogemos y decimos, vamos, aquí ya se me ha acabado. Venga, pues si la intensidad que yo quiero es 10 a la menos 5, efectivamente, eso ocurrirá. Digo, vamos a ver, la intensidad es la potencia partido de 4pi r cuadrado, ¿vale? Entonces, si me queda 10 a la menos 5, es igual a la potencia, que era 4pi por 10 a la menos 2, eso es 4pi por 10 a la menos 2, entre 4pi r cuadrado. Y ya veis, pasando r cuadrado a las 4pi, las 4pi se me va, pasando el r cuadrado a la izquierda y el 10 a la menos 5 dividiendo, que sube arriba como 10 a la más 5, nos queda 10 a la 3, con lo cual r sería la raíz de 10 al cubo, que nos quedaría 10 a la 2, sale fuera como 10 y dentro me queda esto. Y esto sería la solución a esa pregunta que nos han dicho, ¿vale? A una distancia de 10 por raíz de 10, o sea, unos 30 y pico metros, ¿vale? La sensación sonora producida por el timbre sería de 70 y como igual a la ambiental, pues no seríamos capaces de distinguirlo, ¿vale? Bueno, por lo menos a nivel ¿vale? De sensación que produce. Bueno, pues ya espero que haberme explicado lo que os decía, sobre todo. Ya veis que la ley, son dos leyes, o sea, la ley de la intensidad de una onda, sea sonido como si es de cualquier otro tipo, y después esta ley que a veces se dice psicofísica, porque es una ley que proviene de la sensación subjetiva que produce la onda sonora en nuestro oído, ¿vale? Claro, por efecto del aparato auditivo, pues efectivamente una intensidad, como veis, de 10 a la menos 12 o menor, no es capaz de hacer vibrar pues todas esas cascadillos que tenemos por dentro, ¿vale? Y como, bueno, y como decíamos que es que al doble de, un número doble de trompetas no produce el doble de sensación sonora, ¿de acuerdo? Y por eso la ley de la sensación sonora. Y después, eso, acordaos de las tres maneras de nombrar a la sensación sonora, que es sensación sonora, nivel de intensidad sonora y después sonoridad a veces, ¿de acuerdo? En contra de la ley fundamental física, que es la intensidad de una onda, ¿ah? Que es, por supuesto, la potencia a partir de la superficie, ¿de acuerdo? Venga, pues ánimo y ya sabéis, dudas que si tenéis, pues nos podéis escribir, ¿vale? Venga, chao.